Ya podemos tomar cualquier instrumento de financiamiento. El miércoles vamos a hacer eso. Vamos a, hoy voy a publicar el tema de vigilancia tecnológica. Lo único que voy a pedirles es que hagan la búsqueda de patentes, nada más. Y vamos a comenzar ya con la parte de lo que tenga que ver con la parte de financiamiento, así que ya vamos a también a poner los instrumentos. Voy a grabar la clase. Recording in progress. Y vamos a comenzar. Nosotros recuerden que vimos todo lo que es la unidad 3 que hablaba acerca de la planificación de los proyectos, la importancia, la matriz de los roles, la estimación, ¿sí? El esfuerzo, que una vez detallada cada una de las tareas, hay que fijarse el nivel de las tareas. Había también una recomendación en hasta cuántas tareas podía tener el hito, ¿sí? También vimos eso. Luego también vimos la matriz de responsabilidades, ¿sí? Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando tenemos como regla general, ¿sí? El nivel de detalle necesario es aquel que les facilita la ejecución del trabajo y la comunicación con el cliente y con el equipo. También es el que necesitamos para la estimación del esfuerzo y ya vamos viendo lo que es el presupuesto, porque como ya vamos sabiendo específicamente cómo se va a desarrollar esa actividad o qué tareas la componen, entonces acá habíamos visto algunas de las recomendaciones, ¿ok? Por ejemplo, nos pedían o nos recomendaban que como regla general, cada actividad individual no debería suponer una carga muy grande de trabajo. Entonces, por ejemplo, tenía que tener de 10 a 15 días hombres una actividad. Debería ser fácilmente observable y evaluable si la actividad ha sido completada o no, ¿sí? Y además debería poder hacerse un control de calidad del resultado de la actividad. En proyectos informáticos, volvemos a recalcar la importancia y el uso de tecnologías, la experiencia, perdón, y el uso de de las metodologías específicas para cada tipo de proyecto facilita la preparación del plan de actividades y el tema de la estimación de los esfuerzos, ¿sí? Acá nosotros teníamos un ejemplo en donde se daba las tareas y asignaciones del diseño de un nuevo portal ciudadano. Se estaba desarrollando en teoría un portal ciudadano y nosotros acá tenemos las subtareas, tenemos el desarrollo y la implementación del portal, tenemos actividades y tenemos subtareas. A su vez, nosotros vemos que acá tenemos una matriz de responsabilidades en conjunto con la duración de esas tareas, ¿sí? Y además eh, teníamos el rol, o sea, que tenemos acá por ejemplo, en esta actividad no participa el gerente de proyecto y también cuál es la responsabilidad que tiene el gerente de proyecto, ¿sí? Por ejemplo, en esta, el análisis de requerimiento vemos que como rol tenemos a el consultor funcional, ¿sí? Entonces, el consultor funcional hace el análisis de requerimiento
La duración de la actividad va a ser en días, obviamente también hay que decir cuál es la escala o la unidad que vamos a utilizar y además cuál es su responsabilidad, ¿sí? En este caso, él es el responsable, el que tiene que llevar a cabo esa actividad, ¿sí? Vemos acá la combinación de varias herramientas que ya hemos visto. Bien, entonces que hemos detallado las tareas a un nivel que permite la distribución del trabajo, vamos a establecer la asignación de cada tarea a los diferentes perfiles y además su dedicación estimada. Eso es lo que vemos acá. Y vemos que el esfuerzo y la estimación de las capacidades necesarias de cada tipo de recurso, ya sea en jornadas hombre, para cubrir cada una de las tareas. En caso necesario, para una misma tipología profesional, se planifica más de un recurso destinado a una tarea. ¿Sí? No siempre vamos a tener un solo tipo de recurso asignado a una tarea. ¿Sí? Podemos tener otro tipo de recurso. Y acá tenemos otra matriz en donde vemos la estimación de dedicaciones requeridas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos jornadas hombres y además por cada una de las categorías profesional, ¿sí? Entonces, tenemos el diseño de portal, tenemos el análisis de requerimiento, la especificación funcional, ¿sí? Acá era el diseño del portal, el análisis de requerimiento y la especificación funcional. Sin embargo, ¿cuál era el as? El analista, el arquitecto del sistema, ¿sí? Tenía 20 días para hacerlo, ¿sí? Y acá está medido, porque el arquitecto de sistemas participa en más de una de las actividades. Entonces nosotros vemos acá, ¿dónde está? El arquitecto de sistema y le sumamos los días que él tiene que participar. Entonces lo que hace es una otra matriz en donde tenemos la estimación de dedicación requeridas solamente por jornadas hombres en cada una de las categorías profesionales. Entonces tenemos el diseño del portal, el diseño funcional, el diseño técnico y el lanzamiento de prototipos. Va a ser otro tipo u otra forma de saber la planificación, en este caso solamente de el capital humano. ¿Ok? Esto es importante. Una de las mayores causas de desviación en la gestión de proyectos tiene que ver justamente con la incorrecta estimación inicial de recursos para la realización de las actividades. Se han escrito muchas reglas sobre la estimación y tiempos y recursos en proyectos en tecnologías de la información, pero en este aspecto cabe considerar que no existen, a nuestro juicio, recetas mágicas sobre el aspecto más importante que las que ya han dado de carácter general. Desafortunadamente para ustedes, los recién iniciados, en una parte importante las capacidades de estimación se van a adquirir con la experiencia de los años. Sin embargo, sí se puede efectuar una serie de recomendaciones que creemos que pueden ser útiles para estimar proyectos informáticos complejos. ¿Sí? Recuerden, algunas de las recomendaciones para la estimación de los recursos en tiempo y en proyectos informáticos. Constan todas las actividades que permiten completar un hito. Entonces, nosotros agarramos el hito y lo vamos desglosando en actividades y tareas y todas esas nos tienen que permitir completar de manera de que completemos el hito, ¿sí? Existen resultados claros y observables para cada actividad. Necesitamos tener resultados. Después nos dice que cada hito no debería descomponerse en más de 10 actividades, ¿sí? Cada actividad no debería suponer más de 10 a 15 días hombres de trabajo. No asumáis que si una persona necesita completar un trabajo en 10 días, lo podrá hacer en 10 días
el tiempo y los recursos no siempre son intercambiables, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Voy a leer, ¿no? No asumáis que si una persona necesita completar un trabajo en 10 días, 10 lo podrán hacer en un día. El tiempo y los recursos no siempre son intercambiables. Es decir, ¿alguien entiende? Me dice, yo necesito una tarea, si yo tengo que si una persona necesita 10 días para hacer un trabajo, ¿sí? Y yo tengo ganas de adelantar ese trabajo por X motivo, y me pongo a 10 personas para que en vez de hacerla en un día, la hagan, perdón, para que no se tarde 10 días, se la haga en un día, el tiempo y el recurso no son intercambiables. O sea, muchas veces que ustedes sumen personas al proyecto no es, no garantiza que ese proyecto, que esa tarea se va a hacer en un día. ¿Se entiende o no? Sí, Y es así, porque muchas veces esa actividad también va a depender de la aprobación, de la supervisación y va a tener otro tipo de relaciones en el proyecto, ¿sí? Entonces, no hay que asumir una cosa así. Luego también dice eh, foco o atención, que no asignemos muchas tareas en el mismo periodo de tiempo a una misma persona o a la misma persona a varios proyectos. No asignéis a varias personas para hacer la misma cosa. ¿Entiende o no? sí, sí, entiende. No lo hacemos de todo, ¿sí? No funciona. Por eso dicen que no le asignemos muchas tareas en el mismo periodo de tiempo a la misma persona, ¿sí? O a la misma persona la pongamos en varios proyectos. Y además a varias personas para hacer las mismas cosas, que es muy parecido a lo de arriba, ¿no? Porque yo necesito terminar una actividad, voy a poner a 10 personas, ¿sí? No tiene mucho sentido. Después dice, nunca planifiquemos los recursos asumiendo una productividad de un 100% en el trabajo, ¿sí? Nos dicen que usemos un máximo del 85% y hay que reconocer ese 15% que puede ser un tiempo improductivo. Y tenemos que tener en cuenta los periodos de vacaciones, las bajas laborales o los imper- eh, imper- imponderables en nuestras estimaciones, ¿sí? Eh, tenemos que asumir, o sea, no todos van a tener una productividad de un 100%, ¿sí? O lo que nos pasó a nosotros con el proyecto, estábamos a punto de cerrar y los gerentes se fueron de vacaciones. En, ¿cuántas semanas? 3 semanas y media se tomaron. Ese es el tiempo de retraso que tiene. Y en el comienzo, ¿no? Planificar al mejor profesional para las tareas más complejas y si le sobra tiempo, asignarle a los demás, ¿sí? Eh, no el mejor profesional va a poder hacer bien todas las tareas. Ustedes van a tener que aprender a saber en qué es mejor cada uno y a esa persona asignarle esa tarea, ¿sí? Porque dijimos que ahora para ser buen profesional tenés que tener escucha activa,
trabajar en equipo, ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos de las metodologías ágiles, digamos? Ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo, entonces a eso yo creo que un buen profesional es vos tenés que reconocer sus capacidades técnicas, sí. Tareas complejas, sí. Responsabilidades también. Entonces, ese mejor profesional tiene que tener varias cualidades además del técnico. El técnico yo supongo que ya lo tiene. Ujú. Y si le sobra tiempo, y en realidad es, si gestiona bien sus tiempos, ustedes van a poder asignarle otras tareas. Capaz que no en el mismo rol, pero sí que supervise, que colabore, que sí, o ese tipo de tareas también lo pueden hacer. Después, nos piden que identifiquemos las actividades que consumen más recursos, ¿sí? Que involucran a más personas o departamentos diferentes o que ocupen más tiempo en el calendario. Y a esas le tenemos que prestar un poquito más de atención y planificarlas con un poco más de detalle, dejando márgenes de tolerancia, ¿sí? Las famosas holguras que nos decían, el tiempo pesimista y el optimista y acordando compromisos con las partes. O sea, si yo sé que va a ser compleja, la tengo que planificar, la tengo que informar, tengo que hacer reuniones, tengo que hacer un seguimiento. Si ustedes saben que es compleja y no han advertido al equipo y cuando el equipo no ha cumplido, ustedes recién aparecen y dicen, ay, pero esto era re importante, ¿cómo no se van a dar cuenta? No, chicos, no, no, no. Cuando ustedes son gerentes de proyectos, ustedes tienen que planificar esas actividades con mayor cuidado, ¿sí? Sobre todo porque consumen más recursos. Luego nos piden que reduzcamos el número de interdependencia entre las actividades al mínimo posible, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto tipos de relaciones, ¿sí? Que eran tres y nosotras teníamos que tratar de que sean lo más interdependientes de manera que el camino crítico sea el más corto posible y procuremos que las actividades más importantes para completar un hito no esté en ese camino crítico. ¿Por qué? Porque si esa actividad es importante para cumplir, para complementar un hito, yo no tengo que estar al pendiente de que varias se terminen para que esa comience, porque en el camino crítico pasa así, ¿sí? Y luego nos piden que tengamos en cuenta o que reservemos tiempo suficiente para la toma de la decisión al cliente y para la revisión y para la evaluación de los entregables y resultados intermedios. Hay que dejar espacios libres en el calendario. Ustedes han visto que justamente la planificación del hito que nosotros tenemos en el libro no hace eso. Deja sin tiempo para la revisión. Y muchas veces el personal o el capital humano no va a estar, o en el mejor de los casos sí, pero a veces no. Entonces hay que tomarse un tiempo para el tema de la revisión. Bueno, ¿se entendió, no? Claro, cómo está acá. Vamos. Dice, en la ingeniería de sistemas de información y en las metodologías específicas para cada tipo de proyecto, es posible que encontremos modelos y guías para la estimación de los costos en los proyectos, pero BOEM, uno de los clásicos en ingeniería de construcción de software, existen 7 métodos diferentes para que nosotros estimemos costos y nos lo mostraban em, en esta presentación, ¿sí? La utilización de modelos algorítmicos que nos den una estimación del costo en función del número determinado de variables que influyen en el costo. ¿Qué quiere decir esto?
Entonces, modelos algorítmicos que nosotros sabemos que vamos a utilizar, ¿sí? Y eso nos va a dar una estimación en función del número determinado. El juicio de expertos en proyectos similares, que aprovecha la opinión de profesionales que han liderado proyectos, también. La analogía con otro proyecto parecido que sea comparable con el que se plantea. La utilización de recursos disponibles en la cual se limita el costo de volumen de recursos de lo que se dispone de cada etapa, que era lo que nos pasaba a nosotros. Tenemos 200.000, tenemos 20.000 dólares, entonces nosotros nos tenemos que adaptar a los recursos disponibles, ¿sí? El precio ganador en el que se estima los costos que no se realizan en función de las cargas de trabajo, sino las condiciones de mercado y de la competencia. Entonces uno va y directamente estima sus proyectos y competimos con los productos que existen en el mercado. Después tenemos la estimación global descendente, que es la que nosotros vamos a utilizar, que es la top-down, es en la que nosotros vamos a intentar fijar un costo general de proyecto a partir de sus características principales, su tamaño, su complejidad, la dificultad técnica, la calidad, la fiabilidad, etcétera. Entonces, la estimación ascendente a partir de la desagregación de las tareas, que es la parte de top-down, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es esta. Normalmente para la estimación de los costos en la fase de aprobación y definición, incluso a nivel de planificación de hitos, se utiliza los 6 primeros. Pero para la estimación de costo en la planificación de actividades o planificación operativa, ¿sí? El método más preciso es realmente el último. Entonces, cuando nosotros estamos en la etapa de aprobación y definición, incluso en la planificación de hitos, vamos a utilizar las anteriores. Nos vamos a fijar qué hay, a quién podemos consultar, cuál es el precio del mercado, qué modelos hay, consulta con expertos. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a esto, a hacer una definición de tarea por tarea cuando se esté construyendo el sistema. En la última parte, ahí ya vamos a ver realmente cómo se va construyendo. ¿Sí? Bien. Sin embargo, podemos decir que honestamente no es posible conocer el costo preciso de un proyecto hasta que se realiza la planificación de tareas para cada hito, como señala Anderson y otros. Entonces, en realidad, una fecha de finalización vinculante esto solo se va a poder establecer si se conocen todas las actividades que deben ejecutarse, todas las personas que están involucradas en el trabajo y todas las condiciones, ¿sí? O sea, los riesgos que pueden afectar al proyecto. Para saber todas estas cosas, ya debería haber transcurrido la mayor parte en la formulación del proyecto, ¿sí? Entonces, dijimos que teníamos la estimación ascendente para el costo de proyecto. En la estimación ascendente de los costos se deduce el consumo de tiempos y el recurso en esa ecuación. Nosotros vamos a tener que el costo de la actividad va a ser en función de la dedicación de los recursos, ¿sí? El tiempo del uso de esos recursos y el costo unitario de tiempo de ese recurso. ¿Está? Y habla de dedicación de recursos. O sea que yo puedo tener acá a un consultor que utiliza determinada tecnología e infraestructura y en cuánto tiempo, cuánto me va a salir por día y lo tengo que multiplicar por los días que me va a costar o va a durar esa actividad. Y ahí yo voy a tener el costo de esa actividad. Entonces se aplica partiendo del cálculo de las dedicaciones estimadas, ¿sí? Para cada una de las tareas asignadas a los miembros del proyecto y los costos unitarios de trabajo de cada uno de los profesionales, que era lo que le decía acá.
A estos costos deben incorporarse el conjunto de costos de sistemas, los consumibles, que era lo que yo le decía, la tecnología relacionada, las licencias, ¿sí? Hardware, software, comunicaciones, los costos de recursos físicos, espacios, materiales, que era lo que yo les decía que a veces ustedes no tienen en cuenta cuando escriben un proyecto. ¿Dónde lo hacen? En el espacio. No utilizan una máquina, no gastan luz. Ahora calefacción, ¿sí? Ventilación, luz y otros costos generados por proyectos, dietas, lanzamientos, desplazamientos, ¿sí? Formación, alquileres. Entonces, todo esto tiene que ver con recursos. No solamente es el profesional y su compu. Hasta a veces hay que calcular el costo de amortización de las máquinas, chicos. ¿Mm? Hay proyectos que se les permiten y hay proyectos que no. Directamente no lo aceptan, pero hay proyectos que sí. ¿Se de la asignación de los costos o no? Profe, por la mitad. Se cortó, ¿cómo dijiste? Que se le cortó la mitad, profe. ¿Se me cortó en la mitad? La pregunta que dijo al final no la escuché bien, se le cortó por lo menos para mí. Ah, bien. ¿Se entendió cómo se estiman los costos? Ah, sí, sí se entendió. Porque acá tienen todo, ¿sí? El cálculo se aplica partiendo del cálculo de la dedicación estimada para cada una de las tareas asignadas a los miembros del proyecto y todos los costos unitarios de trabajo para cada de esos profesionales. Esos costos unitarios tienen que incorporar la parte de sistema, ¿sí? Los consumibles, las licencias, de hardware, software, comunicaciones. Ahora seguramente que va a haber licencia de IA, servidores, todo lo demás. Los costos de recursos físicos, espacios, materiales, que es lo que yo le decía, que vayan y obviamente no vamos a poner el contrato de un alquiler, pero sí cuánto sale un espacio de coworking, que ya les dije que hay una empresa que directamente ya no tiene más un espacio físico y cuando necesita que el equipo se reúna, ellos dicen, hoy se reúne el equipo, se van al espacio de coworking y eso tiene que estar costeado en el proyecto, ¿sí? O ellos capaz que lo citan como hacen otras empresas que sí tienen espacio físico, pero que los empleados no quieren ir. Sin embargo, el gerente de proyectos lo cita los martes y los jueves. No al mismo equipo, sino a distintos equipos de diferentes proyectos, porque necesitan, acuérdense, de 10 a 15 días para que haya avance en la actividad y recién se pueda hacer el control. Entonces, de una semana tiene o sea, son múltiples proyectos, entonces martes y jueves son para recibir a diferentes tipos de proyectos en función de la planificación. Y todos los otros costos que se generan por las dietas, que es el sueldo, el desplazamiento, o sea, los viáticos, la formación, en el caso de que se requiera formación, alquileres, etcétera. ¿Sí? Todo eso tiene que estar dentro del costo para saber cuánto sale una actividad. ¿Ok? Ok. Acti- em, Actividades para el análisis de requerimiento y diseño de la arquitectura de software. En este tipo de desarrollo de software se identifican y analizan los requisitos del cliente y tienen que ustedes diseñar la arquitectura del software. Las herramientas y las técnicas que se utilizan en esta etapa incluyen obviamente las entrevistas con el cliente, diagrama de flujo, diagrama de casos de uso, que ustedes ya han venido viendo muy bien en la tarea. Son buenos en esto, ¿sí? Nada más que a veces
lo tenemos en nuestra cabeza, cómo lo vamos a construir, ¿sí? Todo lo que tenga que ver la arquitectura, y hay que escribirlo y hay que cuantificarlo, ¿ok? Pues, esos son todos los diseños de arquitectura que ustedes tienen que tener, ¿sí? Después vienen las actividades para la programación, también son buenos en esto ustedes. En esta etapa del desarrollo de software se lleva a cabo la programación, las herramientas y técnicas que se utilizan en esta etapa incluyen los lenguajes de programación, las metodologías y las herramientas de integración continua. Ustedes van a tener que decir cuál es la infraestructura para la integración que van a utilizar, la versión, todo lo que necesiten, ¿sí? Y después van a tener actividades para la prueba y la implementación, ¿sí? En esta etapa de desarrollo de software se llevan a cabo las pruebas, el implemento y se implementa en el entorno ya de producción. Las herramientas también, las técnicas que se utilizan en esta etapa, incluyen las pruebas unitarias, las pruebas de integración y las herramientas en la automatización de las pruebas. Y después vienen las actividades que van a ser necesarias para el uso y el mantenimiento. En esta etapa de desarrollo de software se lleva a cabo el uso del software en el entorno de producción y se realiza el mantenimiento. Las herramientas y las técnicas que se utilizan en esta etapa incluyen herramientas de control de versiones, herramientas de monitoreo y herramientas de gestión de incidencias. Y por último, tenemos que llegar, puede comenzar mucho antes esta etapa, pero es la documentación. En todas las etapas de desarrollo de software, actualmente hay muchas herramientas que ya te genera sola la documentación. En todas las etapas de desarrollo de software se lleva a cabo la documentación del proceso del software. Las herramientas y técnicas que se utilizan en esta etapa incluyen la creación de manuales de usuario, los manuales técnicos y todo lo que tenga que ver con la documentación de procesos. Háganme acordar que a las 7 tienen programada em, Asistencia. así es. Bien. La gestión de la sostenibilidad, ¿sí? La gestión de la sostenibilidad es el proceso para lograr los objetivos de un proyecto sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En un proyecto, la gestión de sostenibilidad es esencial para garantizar el proyecto sostenible a largo plazo. Actualmente, las empresas de inteligencia artificial están consumiendo eh, muchísimos recursos naturales, ¿sí? eh, Todo lo que es agua, todo lo que es la generación de electricidad, ¿sí? Es impresionante. ¿Leyeron esos informes o no? ¿Vieron? Por mi parte, no, profe. Lean, la verdad que es impresionante. Pero bueno, bien. Cuando hablamos de herramientas, ¿a qué nos referimos? Los productos más frecuentes en la planificación operativa son bastante conocidas y soportan herramientas de software de mercado en versiones de mono o multiusuario. Sin embargo, aquí hemos requerido mostrar que la planificación operativa es un paso siguiente y el detalle de lo que podríamos llamar planificación estratégica de un proyecto desde un punto de vista de la planificación orientada hacia objetivos. Proponemos especialmente la utilidad de un plan de hitos, ¿sí? Hay que hacer una matriz de responsabilidad como instrumento de planificación y hay que hacer una planificación estratégica del proyecto y una comunicación con el cliente. Em, yo les recomiendo, si tienen que utilizar una herramienta para la gestión de proyecto, el Trello. Una, porque es una versión gratuita,
Y ustedes cuando diseñan el backlog es visual cómo van tomando esas actividades del backlog y la incluyen, ¿sí? O la introducen en las dailies que tienen, perdón, en cada una de las interacciones. Y además, cuando ustedes tienen el resultado, pueden pegar el link, obviamente, del resultado. Entonces, la persona que tiene que hacer la aprobación, el control y todo lo demás, puede ir accediendo al resultado y se va viendo, en el caso de tener alguna duda o alguna consulta, como cada una de las actividades tiene un responsable asignado, se le puede dejar un mensaje. ¿Ok? Es bastante dinámica. En los proyectos que yo he participado, me acuerdo que en ese momento había un especialista en comunicación que no sabía nada de software. O sea, no que no sabía nada de software, si ya venía trabajando muchos años en software, pero no era ingeniera ni informática, no era programadora, no era nada. No tenía esa formación. Sí se había formado en metodologías ágiles y se había especializado en el Trello. Entonces, cuando ella leía la planificación del proyecto y le tenía, y en la planificación estaba especificado en la duración de la tarea, el perfil y todo lo demás, ella agarraba el documento del proyecto e iba controlando y viendo si habían desviaciones o no había desviaciones. Era la que todos los días, viernes, jueves y viernes, me acuerdo que nos pedía reuniones y nos hacía las consultas para que no haya una desviación. La verdad que la dinámica fue muy buena, ¿sí? Y es algo que ustedes generan su proyecto. eh, Linkean a todas las personas que van a participar y obviamente el project manager o el product owner es el que va a ir y va a ir haciendo las asignaciones de las tareas en función del backlog por semana, que está muy bueno, ¿sí? Así que se los recomiendo. Un montón, sí. Cuando no estás acostumbrado al uso de la metodología, cuesta, pero después no, la verdad que es muy, muy dinámica. Los instrumentos de la planificación de un proyecto son instrumentos vivos, ¿sí? Que es lo que le decía, que esta licenciada venía y nos controlaba, que utilizamos después durante la ejecución del proyecto, durante la gestión del proyecto, fase de la planificación, ¿sí? Obtenemos nuestra primera versión de estos planes y eso que será necesario mantener a lo largo de la ciclo de vida del proyecto. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro instrumento de planificación, que es el que con el que ustedes van a trabajar ya a partir de esta semana, em, eso es algo que va a ser muy dinámico, ¿sí? Pero que nos va a servir de guía a lo largo de toda la ejecución o el ciclo de vida de nuestro proyecto. Bien, entonces, recordemos que los dos primeros instrumentos del ciclo de vida son la planificación, ¿sí? En donde vamos a tener todas las fases anteriores y eso dentro de nuestra planificación, eso va a dirigir todo el proyecto. Entonces, terminada esta fase, nosotros vamos a tener un mandato o una ficha del proyecto aprobado. ¿Y cuáles son las herramientas que ya vimos? Entonces, dentro de las herramientas específicas en esta fase de la planificación, vamos a tener un plan de hitos, una matriz de roles y responsabilidades, un plan de actividades, un plan de recursos humanos, un plan de recursos técnicos, un plan de riesgo y el plan de comunicación. ¿Sí? Todas estas herramientas las vamos a utilizar, pero yo ya les dije, cuando nosotros escribimos un proyecto, todas estas herramientas no están desarrolladas por separado, ¿sí? Como ya vimos en algunos instrumentos, ustedes tienen algunas o
o la mayoría o todas ya relacionadas en un documento en donde es mucho más fácil y es mucho más ordenado, ¿sí? A modo de teoría, sí, podemos decir cuáles son las herramientas específicas dentro de de la fase de planificación. Pero cuando yo les dé el instrumento, ustedes van a ver que todas estas herramientas, o algunas están juntas, o todas, o algunas separadas, ¿sí? Pero la mayoría en conjunto. ¿Está? Sí, profe. Bueno, hemos dicho que también es importante la presentación con el cliente. ¿Por qué? Porque el plan no es solo un instrumento de estimación presupuestaria y de gestión de trabajo, sino también es un instrumento o una herramienta de diálogo y un acuerdo con el cliente y también con el equipo. ¿Por qué? Porque la presentación y la discusión del plan definitivo con el cliente es uno de los momentos de la verdad. Ustedes van a agarrar y ya cuando han hecho la identificación de cada uno de los recursos asociados, van a tener el tiempo, el tiempo real y la dificultad técnica, van a tener también todo lo que tenga que ver con los plazos y los costos. Entonces, ahí es decir, che, esto es lo que sale o cómo se va a hacer el proyecto. Y en esta discusión con el cliente ya dijimos que debe realizarse sobre aspectos específicos, ¿sí? Los objetivos del proyecto es el qué y el por qué, no el cómo, ¿sí? Al cliente no le importa mucho el cómo. Entonces, ¿qué es lo que van a entregar? Entonces, al tener una planificación de hitos, van a tener los entregables y cuáles son las fechas aproximadas para que ustedes vayan, para que el cliente vaya viendo los avances. Van a también tener ya la especificidad de cuál es el equipo que van a desplegar y en particular sus componentes y sus capacidades, ¿sí? Más senior. ¿Qué capacidad tiene que tener ese equipo que ustedes necesitan? Además van a tener identificadas las actividades de más riesgo e impacto y las que van a estar también en el camino crítico. Y además, el otro aspecto estratégico del plan es el análisis de los riesgos y previsiones que ustedes van a tener que tener en cuenta para diseñar las contingencias. En el caso de que se cumpla, ¿sí? Ya tienen que tener previstas todas las contingencias para poder y no afectar al proyecto, ¿sí? Para no afectar al éxito del proyecto. Entonces, cuando ya tienen un plan de proyecto, es un buen momento para entender y discutir con más realismo cuáles van a ser la expectativa del cliente. Un componente vital del éxito es la satisfacción, o dicho de otra manera, la calidad percibida que el cliente tiene sobre lo que ustedes están por desarrollar. La satisfacción está, ¿sí? En función de las expectativas que el cliente se ha formado y de nuestra manera de poder entenderlas. Es imprescindible que en esta fase se establezca un nivel de acuerdo de expectativas y manejarlas a lo largo del proyecto, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Bien, ¿cuál es la cualidad de un buen gerente de proyecto? Y ustedes tienen que aprender a gestionar las expectativas del cliente, ¿sí? Pero no olvidemos que la mejor forma de gestionar esas expectativas es justamente entenderlas muy bien al comienzo y ustedes se tienen que asegurar que se van a satisfacer esas expectativas. Gestionar el proyecto y las expectativas del cliente no es un juego, no es algo sencillo. Ustedes van a tener que tener la capacidad de gestionar expectativas, entenderlas, que es muy importante. ¿Ok? Ahora que Sí, esa parte de la unidad, porque es lo que vamos a hacer en los presupuestos, ¿sí?
perdón, en los instrumentos de financiamiento que vamos a ver en clase. Bueno, vayan a ponerse presente, por favor, nos tomamos 15 minutos, ya volvemos. En la unidad número 4 vamos a ver gestión de presupuesto del proyecto, ¿sí? Un presupuesto de inversión, la inversión propia, la inversión financiada y versiones ángeles. Denme un segundo, que quiero ver algo. Presupuesto de proyecto. Gestión de presupuesto de proyecto. Bien. Mm. Eh, sí. Vamos a ver en la unidad número 4 lo que es la gestión de presupuesto del proyecto. Tenemos lo que es un presupuesto de inversión, tenemos lo que muchas veces es la inversión propia, ¿sí? Cuando lo hacen las propias empresas, a veces tenemos inversión financiada, después tenemos la inversión de los fondos ángeles, después existe o ustedes tienen que acompañar todo lo que es la gestión con presupuestos de egresos, con costos de desarrollo, gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros y otros gastos que tenemos que ponderar, ¿sí? En donde todo eso tiene que estar dentro del presupuesto para ver sus ventajas y sus desventajas. Bien, cuando nosotros hablamos de presupuesto de inversión propia, se refiere a los recursos internos de una empresa que se destinan a financiar proyectos. Estos pueden incluir el uso del capital propio, reservas financieras o alguna reinversión de ganancia. ¿Sí? Entonces, son propios los recursos de las empresas y que pueden ser capital propio, reserva financiera o una reinversión de ganancia. Después tendremos, por ejemplo, si una empresa de desarrollo de software decide destinar parte de sus utilidades acumuladas para financiar la implementación de un nuevo proyecto, ahí estarían utilizando lo que es la inversión propia. Después tenemos la inversión financiada y es en este caso en donde la empresa obtiene recursos externos, ¿sí? Puede ser a través de un crédito eh, que son externos para financiar este proyecto. Se pueden incluir préstamos bancarios, emisiones de bonos o búsquedas de inversionistas justamente para el proyecto. En este caso vamos a ver el concepto para este tipo de proyecto, el concepto de scouting, ¿sí? Si una startup de tecnología busca inversores externos que estén dispuestos a financiar sus proyectos a cambio de una participación accionaria, y ahí estaríamos utilizando una inversión financiada. Sin embargo, por lo general, algunas de las empresas le hacen el préstamo, pero con la condición de quedarse con un porcentaje de la inversión del proyecto, ¿sí? Y a veces no aceptan el 25% o el 15 o el 10%, pero sí ser los primeros adoptantes, por ejemplo, del uso en la determinada. No aceptan la participación accionaria, pero sí aceptan eh, la inversión y tener alguna que otra ventaja o capaz que no pagar licencia. Hay muchísimas maneras eh, de llegar a un acuerdo cuando se buscan inversores externos, ¿sí? Tenemos las inversiones ángeles o los fondos ángeles,
que son inversores individuales o un grupo de inversores que proporcionan financiamiento inicial a las empresas que recién están surgiendo o empresas emergentes. Estos inversionistas suelen invertir su capital propio en proyectos que consideran prometedores a cambio de una participación en la empresa, ¿sí? Por ejemplo, un grupo de inversores ángeles puede invertir en una startup de inteligencia artificial para ayudar a desarrollarla y lanzar su producto en el mercado. Entonces, cuando ya está en la etapa de lanzamiento, aparecen estos fondos ángeles. Esto es lo que hace Endeavor, ¿sí? Ellos buscan fondos o inversionistas y los inversionistas confían en estas instituciones, como Endeavor, para buscar proyectos de inversión, ¿sí? Y después tenemos presupuesto de egresos. Vamos a continuar entonces con la unidad número 4, así no nos atrasamos. Acá vamos a ver todo lo que tenga que ver. Todavía estamos en esta etapa en donde vamos a ver el desarrollo, la ejecución y el control del proyecto. En esta sección, nosotros vamos a ver cómo transformar la planificación en un plan de acción concreto. Entonces, la unidad 4 se centra en técnicas para establecer un cronograma, asignar el equipo necesario y lo más importante, hay que aplicar métricas cuantitativas para asegurar que el desarrollo de software se mantenga en tiempo y en presupuesto. Recuerden que esa era la condición para que un proyecto sea exitoso. Entonces tenemos que realizar actividades de programación, recursos y control, ¿sí? Cuando hablamos de la programación tenemos que llegar a una secuenciación lógica de las tareas, las estimaciones de las duraciones y con eso vamos a crear una línea o un base de tiempo. Dentro de los recursos vamos a tener que gestionar la capacidad del equipo, nivelar las cargas de trabajo, se acuerdan que habíamos visto todas las actividades, todas las recomendaciones, y hay que hacer una resolución de conflictos de asignación, ¿sí? Y luego hay que hacer un control que tiene que ver con la gestión del valor ganado, es una medición objetiva de rendimiento integrado, el alcance, el cronograma y los costos asociados justamente a esta secuenciación lógica de tareas. Cuando vemos la programación de tareas, establece cuándo el proyecto, el cuándo del proyecto, ¿sí? Aquí ustedes, por ejemplo, en este ejemplo van a ver en el diagrama de Gantt simplificado que muestra las fases típicas del desarrollo de software, explora el gráfico de manera interactiva para ver la duración y además el solapamiento de las fases, en este caso, es una planificación sencilla donde hay análisis, diseño, codificación y pruebas, ¿sí? Entonces, esta va a durar de cero, comienza en la semana cero, es donde hacemos un análisis de los requisitos, tenemos el diseño de la arquitectura, ¿sí? Tenemos la parte de la codificación de las bases de datos, la codificación del front-end, que se comienza la semana 3 y termina hasta la semana 5. Ya se pueden comenzar con las pruebas unitarias, pero a partir de la cuarta semana no espero que termine la... Y al último se hacen las pruebas de integración, ¿sí? Entonces ustedes ven de manera gráfica cómo se va desarrollando
cómo se hace un cronograma de sprint principal y hay una visualización temporal de 1 a 6 semanas, ¿sí? Bien, ¿cuál es la nota? Se observa que cada fase de diseño comienza antes que termine completamente el análisis, o sea que va a haber un solapamiento o el fast tracking, que en realidad es una técnica común para cortar la duración total de un proyecto, ¿sí? Aunque van a tener que tener en cuenta que va a haber un riesgo asociado a ese proyecto. Digamos. Entonces, ustedes van a tener acá el tiempo en semanas y la descripción en el eje vertical de las actividades o el diseño de las actividades. Es un Gantt que ya vieron en muchas materias, ¿sí? Luego viene la asignación de los recursos, la asignación y la nivelación de los recursos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una vez que tengamos los tiempos necesitamos gestionar a las personas y no tiene que haber una sobreasignación? Si bien la sobreasignación ocurre cuando un miembro del equipo tiene asignadas más horas de las que puede trabajar, acá nosotros tenemos que lograr, ¿sí? Ver de manera interactiva y tenemos que identificar los picos de trabajo del perfil del profesional a lo largo de las semanas. Entonces, vemos que la parte del análisis la va a realizar la primera semana, la segunda y la tercera. La etapa de los desarrolladores ya comienza en la semana 2, ¿sí? Hasta la última semana. Y después tenemos que los testers o los responsables de calidad comienzan en la semana 4, ¿sí? Y vemos cómo tienen distribuidas las horas. Entonces, ¿hay un punto de alerta? Sí. Vemos que en la cuarta semana, ¿sí? Muestra un pico crítico de trabajo para los desarrolladores, ¿ves? 120, superando las 120 horas combinadas y requieren nivelación de los recursos o, en el mejor de los casos, hay que comenzar a adicionar personal para eso. Después, ¿cuál es la estrategia que vamos a tener? Tenemos que desplazar tareas no críticas de calidad, ¿sí? O sea que estas que no son, si vemos que son tareas no críticas de calidad, la vamos a tener que desplazar hasta la semana 6 para balancear justamente la carga de trabajo y general del sprint, ¿sí? Para que no estén cargados nuestros desarrolladores. Entonces ustedes pueden ver cómo va a ser la distribución de la carga dentro de este proyecto. ¿Hay que hacer una nivelación de recursos? Sí, hay que hacer una nivelación de recursos. ¿Cómo se hace la nivelación de recursos en investigación operativa? Chicos, ¿cómo se hace? Una materia para eso. Que no se queden con que no sepan. Yo les voy a preguntar a ustedes cómo resolucionaron la distribución. A ver, muéstrenme la matriz de carga. ¿Cómo se hace? Nos pregunta en base a qué tendríamos que tener en cuenta. Ujú. ¿Sí? Cuando tienen
dentro de la planificación y tienen que hacer una distribución de carga, ¿qué metodologías van a utilizar? El diagrama de Gantt, ¿no? No, el diagrama de Gantt es esto, es el diagrama de Gantt. ¿Cómo hacen la distribución de carga? Esto. Teniendo en cuenta los recursos que tenemos, el personal, las herramientas, el tiempo y la capacidad que tiene la persona de poder trabajar dicha actividad. Están diciendo cualquier cosa. Existe una metodología de distribución de carga, eso es investigación operativa. ¿Cuáles son los métodos de distribución de carga en investigación operativa? Sí, buscan. No sé si sería a lo que se refiere esto, profe, sería planificación y control del proceso, digitalización y automatización. ¿A eso se refiere? No, ya le voy a decir al profesor Cruz que los desaprueba a todos. Profe, por la duda ya no sigue existiendo la materia en el nuevo plan. Son del viejo, pues. El método de programación lineal, ese es el método, el método más simple y sencillo. ¿Se acuerdan que nos hacían hacer tablas y tablas? Eso es el método de programación lineal. ¿Sí? Pero bueno, no, ¿en serio? No, ya no es, ah, no, para la licenciatura pensé que ya no era para los de ingeniería también. Sí, profe. Para mí la materia es re importante. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan el concepto. Después, la información está en todos lados. Es más, si ponen método de distribución lineal para, les va a salir, le va a dar ejemplo, le va a dar todo. ¿Me entienden? No hay problema con eso. Pero si ustedes van a utilizar la IA, tienen que saber el concepto para decir cuál es la metodología que quieren que utilice o cuál de los métodos de distribución de carga es el más adecuado en función de la programación de recursos que ustedes van a tener. Tienen que conocer la teoría por lo menos, ¿sí? Bien, sigamos. Y otra cosa que tiene que ver con el seguimiento y el control, que tiene que ver la gestión del valor ganado, ¿sí? El método del gestión de valor ganado es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a comparar lo que planeamos, ¿sí? Gastar versus lo que pensamos hacer, ¿sí? Lo que realmente gastamos y el valor de lo que físicamente hemos construido. Entonces, utiliza todo lo anterior, todos los botones inferiores para simular diferentes escenarios que tenemos acá, por ejemplo. Tenemos una curva que es un escenario base. Entonces tenemos el valor de lo planeado, el costo real y cuál es el valor ganado que nosotros tenemos. Y por lo general nosotros lo que tenemos que buscar es esto, ¿sí? Esta es nuestra planificación.
La que está en puntitos grises es la planificación. Entonces, bueno, acá. Este es el escenario ideal, ¿sí? Que nosotros decimos que hacemos esta planificación y hacemos uso del costo real, ¿sí? Sin embargo, acá nosotros tenemos un simulador interactivo de escenario. ¿Qué pasa? Este es el costo real, ¿sí? ¿Y cuál es el concepto de valor ganado? Y después tenemos el otro escenario en donde vemos que el valor ganado, ¿sí? Eh, Acá estamos simulando una alta eficiencia. En esta, el valor ganado tiene que ver con esta evolución, entonces hemos cumplido con todos los tiempos ideales, el máximo, ¿sí? Acá, esta era nuestra planificación real, como ya dijimos, la de gris, y esto es el costo real. Porque si yo quiero llegar en tiempo y forma y veo que no me quiero pasar, voy a tener que hacer una mayor inversión, ¿sí? Entonces, la interpretación dice, ¿sí? Que en la simulación de un escenario indica que el proyecto va adelantado, en la otra indica que la eficiencia de los costos se ha construido más valor gastado menos de lo presupuestado. Entonces, sí tiene esto es que nosotros hemos planificado en un escenario real, el valor planeado. Después tenemos el costo real, ¿sí? Acá, que es con el retroceso, y después tenemos la parte de que nosotros tenemos el valor ganado. ¿Qué quiere decir el valor ganado? Que sí hemos podido cumplir con los tiempos, sin embargo, nosotros hemos tenido que incurrir en mayor costo, ¿sí? Entonces, esos son los tres escenarios que pueden llegar a darse en este, y que ustedes, como verán, la planificación, este es el costo-valor acumulado, ¿sí? Si hay un retraso, el costo va a ser mayor, ¿sí? Este va a ser la planificación real. Y si tenemos el simular la eficiencia, ¿sí? Este va a ser el valor ganado que tenemos en nuestro proyecto, ¿sí? El costo acumulado va a ser mayor porque nosotros no nos quisimos desviar de la planificación inicial. Me sorprendieron con que no tengan investigación operativa en ingeniería. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos a explicar un poquitito. em, ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Vamos a explicar un poquito el trabajo práctico número 3. Va a ser muy corto, yo lo voy a subir hoy, sin embargo, lo tienen que tener para esta semana, ya la semana, el miércoles damos los otros formularios porque vamos a hacer, yo necesito que hagan de aquí hay que hacer esto. Tienen que definir el objetivo de búsqueda, ¿sí? Tienen que definir, tienen que tomar el objetivo del proyecto acá. Tienen que escribir el objetivo de búsqueda, o sea, ¿qué están buscando ustedes? Tecnología, normativa, marcos legales, informes de tendencia, países de aplicación. Me tienen que decir qué es lo que quieren buscar. Y ahí tienen que realizar una tabla de novedades con los buscadores tradicionales, ¿sí? Agarran y ponen un título y ponen la tabla de novedades. Y una vez que hacen, tienen que comenzar a realizar el árbol tecnológico, ¿sí? Como construimos el otro día en clase. Y en el mejor de los casos, si tienen para validarlo con un experto, lo hacen. Si no, no hay problema, ¿sí? Y luego de ahí seleccionan la rama tecnológica que ustedes quieren investigar. ¿Se acuerdan que cuando habíamos puesto, no me acuerdo de quién hicimos el proyecto, el ejemplo, nos salió varias partes de la tecnología, ¿sí? Y ahí hacen la búsqueda en los metabuscadores. Em, yo vi que el Carrot no funciona más. El tema de la plataforma no lo vimos, pero el tema de la plataforma, chicos, es bastante sencilla, miren. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama la plataforma? OBTT. Sí. Era la que yo les decía. La plataforma y es un observatorio tecnológico, ¿sí? En donde ustedes se loguean. Por ejemplo, acá tienen información del sector agroalimentario, biotecnología, ciencias experimentales, ¿sí? Y ustedes le van diciendo qué es lo que quieren observar. Nanotecnología, industria 4.0. Ustedes se loguean. Bueno, en este momento no sale. Profe, por si acaso, solo está convirtiendo en Word. ¿En serio? Así es. Mm, a ver, me pide acá. Aceptar. Sí. Y ustedes acá se pueden loguear
Y existen boletines, por ejemplo, ¿ven? Boletines de vigilancia tecnológica de coche eléctrico. Entonces quieren ver qué pasa con el coche eléctrico en Europa y ya tienen boletines armados. em, este del primer trimestre del 2025 del año pasado. Entonces, ven, es lo que yo les decía. Primero que aparecen las noticias. Este está diseñado así, ¿no? ¿Cuáles son las movilidad sostenible? Y le hace es un boletín de vigilancia tecnológica en donde ustedes tienen em, baterías, supercondensadores, sistema de recuperación de frenos, máquinas eléctricas, convertidores, infraestructura de carga. ¿Se acuerda que yo le decía que en Argentina todavía teníamos el problema de la infraestructura? Recambio de baterías, cambio de baterías, solicitudes de patentes, ¿sí? Le da un listado de la patente y acá le pone para que ustedes puedan acceder a esa patente, ¿sí? Le hace un listado de la patente, ¿qué más? Entonces ustedes pueden acceder a algunos boletines, ¿sí? Economía y Derecho. Es una plataforma de vigilancia tecnológica. Les decía que si ustedes se loguean, ustedes pueden elegir hasta tres sectores y le va generando, por ejemplo, si ustedes quieren saber qué hay en educación, ¿sí? Em, con Industria 4.0 y TICS, entonces ustedes pueden elegir esos tres campos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen todos los boletines que tienen que ver con boletines de vigilancia tecnológica sobre educación. Eventos también les sale. Está buena la plataforma esta, ¿sí? Bueno, sigamos con el trabajo práctico. Mm. Hacen esa búsqueda, bueno, Carros no lo hace, Biznar sí lo hace, ¿sí? Pero ya vieron que tienen que escribir palabras muy sueltas, no lo hace con con el árbol tecnológico, y luego sí hacen la búsqueda, y yo quiero una base de datos de patentes, pero no quiero 200 patentes, solamente quiero que seleccionen 30 patentes que tengan que ver con el proyecto de ustedes. Entonces ya dijimos que cuando haya una cercanía entre el árbol, en el resumen quiere decir que está bien escrita la ecuación de búsqueda, ¿sí? Como verán, es un trabajo bastante cortito, no van a tener inconvenientes, no les va a salir a la primera, chicos, pero por favor, hagan el trabajo práctico. La verdad que el uso de la inteligencia artificial le va a ayudar un montón en la ecuación de búsqueda. Ustedes van a tener que sentarse y ponerse en el rol porque ustedes son de perfil tecnológico informático, entonces van a poder evaluar y van a poder ver cuáles son las tecnologías, ¿sí? Eh, las tecnologías que acá, miren. Acá cuando ustedes hagan el objetivo de búsqueda, esto me olvidé, ¿dónde está? Insertar. Hagan una tabla y en esta tabla pongan el título de la noticia que encontraron, ¿sí?
Acá pongan el sector productivo. Acá pongan tecnologías y acá pongan tópicos de búsqueda y acá pongan palabras claves y acá pongan país. ¿Alguien tiene un objetivo ahora a mano? Ahora se lo mandamos, profe. Bueno, Ahí está, profe, el objetivo general, ¿no? ah, desarrollar un sistema de apoyo para predecir enfermedades laborales. Esto así como está, como les dije, es re grande. ¿Sí? Este es esto. Este es esto. Entonces ahora yo tengo que escribir el objetivo de búsqueda. ¿Está? Agarran este objetivo, ponen acá, copiar. Y se van utilizando Gemini, ¿qué están utilizando? Por lo general usamos Gemini, sí. ¿Sí? Gemini. Bueno, dame un segundo que salgo de ahí porque me está generando conflicto. ¿Dónde está? Ay. Les voy a pedir por favor que utilicen la cuenta institucional, ¿sí? No la personal. Entonces se van a Gemini y pongan, teniendo, a ver, en cuenta el siguiente. Objetivo del proyecto, ¿sí? Eh, y dentro del campo, pónganle esto porque le sale cualquier cosa. Dentro del campo de vigilancia tecnológica, vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica, puedes realizar. Dice Inven, el objetivo de búsqueda debe estructurarse de manera que permite identificar tecnologías emergentes, patentes, normativas y tendencias científicas. El objetivo de búsqueda te dice identificar, recopilar, analizar información científica comercial de vanguardia. Te da los ejes de búsqueda. La vigilancia tecnológica te dice que pueden ser modelos predictivos, hardware, software de gestión de riesgo. Dentro de la vigilancia tenemos que, ustedes tienen que buscar salud, vigilancia científica en tendencias médicas y salud ocupacional. ¿De qué era su objetivo?
Ajá, con razón. El estado del arte, las patentes, software de gestión de riesgo, vigilancia científica, tendencias médicas y salud ocupacional, inteligencia competitiva, mercado y normativa, palabras clave sugeridas, ¿sí? Entonces, yo ahora agarro y le digo, no, yo quiero eh, esta parte, ¿sí? Lo que acabo de pintar. Bien. Yo quiero que me arme un cuadro de novedades, así, tal cual lo acabo de escribir. Acá. Productivo, tecnologías, tópico de búsqueda y palabras claves. Entonces, cuando yo le armo eso, acá ponga en VIPs, en búsqueda profunda, ¿sí? No. Yo quiero esa estructura. Entonces, acá es lo que yo le pido en el proyecto. ¿Cuál es el sector productivo? Industria minera, extractivista y procesamiento primario. Bien elegido. En el sector minero. Ujú, bien. Entonces, ya se está ocupando, pero en el sector minero, ¿sí? Las subsectores claves, y es lo que yo le decía, minería subterránea, ¿sí? Plantas de beneficio y procesamiento de minerales. Dentro de las tecnologías que le pido es Industria 4.0, salud digital, ¿sí? El núcleo analítico va a ser inteligencia artificial, captura de datos, infraestructura. Los tópicos de búsqueda tenemos modelos predictivos, medicina de trabajo y enfermedad, monitoreo biomecánico o fatiga en tiempo real. Y las palabras claves van a ser en inglés, sector, tecnología, salud y en español ya me aparece industria minera, seguridad minera, ¿sí? Analítica predictiva, inteligencia artificial, sensores IoT, enfermedades laborales, prevención de riesgo y detección. Y en resumen, me va a quedar esta matriz de búsqueda, que es bastante sencillo, digamos. Entonces, ahora, lo que me gusta de esto, de esta herramienta, lo que yo quiero que me haga, quiero que me genere el árbol tecnológico. No, voy a ver si lo genera. No probé esta herramienta. Y ahí me sale el árbol tecnológico. El objetivo central es una plataforma inteligente que toma para predicción y prevención de cientos de enfermedades laborales en la minería. Las ramas principales tenemos captura de datos. Me pregunta, ¿considera que el árbol cubre todos o le gustaría expandir alguna de las ramas? Eh, ¿Cómo se llama cuando se hace visual esto? Mapa Forma mental, ¿era? gráfica. Ya sé, pero ¿qué es? ¿Un mapa mental? ¿Un mapa conceptual? ¿Cómo era? Mapa conceptual me parece que es, sí. No me acuerdo cuál de los dos es.
Vamos a ver. Había en una en donde directamente me quedaba, me daba la opción para hacerlo directamente. ¿Mm? Y ahí me queda el mapita. A ver, vamos a ver cómo lo baja. ¿Cómo no lo puedo bajar? Mm, mm, mm. ¿Está bien escrito horizontal? ¿Con H? Sí, Ujú. Es un sistema predictivo de salud y seguridad. La rama es captura de datos, la B es núcleo de IA analítica predictiva, la C es gestión de datos y la última es interfaz de soporte y decisión. Acá está. Y dentro de la rama de captura, nada más, mira, tenés varias, ¿ves? La rama de captura tenés bancos inteligentes con fatiga, mira. Detectores de gases tóxicos. Esto es carísimo. Entonces, chicos, ¿cómo lo fui armando? sí, sí se entendió. Tenés sensores ambientales, tenés conectividad crítica, esa es la rama de captura nada más. Acá le da la plataforma, ves que ustedes quieren utilizar y acá copian el código y ya lo pueden hacer de manera bonita. Acá ya está terminando las otras ramas. Ve, acá tienen en la rama del núcleo de inteligencia artificial y analítica predictiva. Entonces acá tienen la predicción de acciones, ¿sí? Modelo de fatiga, la de predicción de enfermedades a largo plazo y la rama de visión por computación, visión computacional. La rama de gestión de datos en la infraestructura y le da la tecnología y cuáles son la rama de interfaz también. Ujú. Entonces ustedes me dicen sobre qué ¿En qué rama nos quieren, vamos a enfocar? en qué rama se van a enfocar. Porque me tienen que hacer un prototipo, ¿me entendés? No me pueden hacer todo el proyecto con todas las tecnologías, porque es grande, si no, ¿se entiende? Bien. Eso con Gemini, chicos, está bastante, le va a salir bien, digamos. Bien. Mm, Recording stopped. bien. Yo tengo entonces el trabajo práctico, ya saben cómo lo tienen que hacer, ¿sí? Y tenemos que avanzar. ¿Dudas, preguntas? ¿Este trabajo práctico tiene que ser entregado el miércoles o este domingo? O... El viernes, como ven, no es largo, es recortito. Si yo acá en un rato lo puedo hacer tranquilamente.
Necesito 30 patentes que sea del trabajo que ustedes están realizando. Bien, ¿Escucharon? sí, profe. No 200, necesito 30 y dice, mire, profe, sí existe lo que nosotros queremos hacer. Bien, es lo que yo necesito, el antecedente. Bueno, Bien, profe. nos vemos el miércoles. Chau, chau.